RPP Noticias, La Voz del Perú. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente interesante, señora, que tiene que ver no solamente con el nuevo coronavirus, no solamente con COVID-19, el contagio de esta enfermedad, sino con muchas otras cosas de aplicación en la vida diaria, entre ellas contagio de otras enfermedades, pero también muchas otras aplicaciones prácticas de este tema. ¿Cuál es el tema? Los aerosoles. Un aerosol. ¿Qué es un aerosol? Y me acuerdo cuando era chico y salieron estos tubitos de metal que usted apretaba la cosita, los chisguetes le llamaban aerosoles. Pero ¿qué es un aerosol desde el punto de vista científico? El doctor PhD en química, José Luis Jiménez, él es profesor de química y ciencias ambientales de la Universidad de Colorado, nos atiende desde Boulder, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, y le damos la bienvenida para que nos guíe y nos haga transitar en este camino de la ciencia que tiene que ver con los aerosoles. Doctor Jiménez, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Encantado, doctor, de tenerlo. Sé que usted es una persona sumamente ocupada, así que en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias, le agradezco mucho que se tome estos momentos para hablar de este importante tema de los aerosoles. A ver, empecemos desde el comienzo, como dicen, del principio. ¿Qué cosa es un aerosol desde el punto de vista físico-químico, doctor? Bueno, un aerosol es una partícula, un trocito de material líquido sólido que está disperso en el aire y que es suficientemente pequeño para no caerse, ¿no? Si uno toma arena de la playa, la tira al aire y se cae, porque es suficientemente grande para que la gravedad gana. Pero un ejemplo de un aerosol, el más común, pues sería el humo del tabaco. Uno fuma un cigarrillo y sale este humo que vemos, y este humo lo vemos porque son aerosoles, son partículas de material que se ha salido de quemar el cigarro y que se quedan en el aire, no se caen, ¿no? Se quedan flotando por el aire. Eso es un aerosol. Ese es un aerosol. Entonces son partículas microscópicas de un material. Y usted ha dicho algo muy importante, doctor. Pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. O sea, los aerosoles no necesariamente son líquidos, pueden ser sólidos también. Correcto, sí. Muy bien. Entonces, ya nos ha puesto un ejemplo de uso común, es el humo del tabaco. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner común de aerosol en la naturaleza o algo que la gente pueda relacionarlo? Pues, por ejemplo, la contaminación de las ciudades. Cuando un día está contaminado y se ve, pues a lo mejor hay poca visibilidad, o se ve el humo, el cielo como negro, tal. Esto es debido a otro aerosol que es hecho por la contaminación, que sale de los coches o que se forma en la atmósfera, y entonces por la misma razón se ve así en la atmósfera, ¿no? Muy bien, qué interesante. Entonces, ahí está, señora, dos ejemplos prácticos que usted todos los días puede ver. Cuando alguien fuma o cuando alguien se quema y el humo está por allí, no cae porque su peso es muy poco para que caiga por la gravedad y se difunde en el aire, ese es un aerosol sólido. Igual lo de que se produce por la contaminación ambiental, esa como nube media verdosa que puede estar sobre ciertas ciudades, es un aerosol. ¿Cuánto miden los aerosoles, doctor Jiménez? Si se puede medir un aerosol. Sí, se puede medir y en eso trabajamos mucha gente. Es difícil, es una cosa, como son microscópicos, lleva trabajo, ¿no? Pero, bueno, claro, pues nos podemos hacer una idea. Hay que hablar en micras. Una micra es una millonésima de un metro, ¿no? Entonces, una millonésima de un metro. Una millonésima de un metro, ¿no? Entonces, para tener una referencia, pues un pelo humano tiene un diámetro de 80 micras, ¿no? Entonces eso te da más o menos una idea. Entonces, ¿y cuánto miden los aerosoles? Pues depende exactamente de lo que estás hablando. Para la transmisión de enfermedades, pues es más o menos eso. Los más grandes serían como el diámetro de un pelo, de unas 100 micras. Y ya pueden ser mucho más pequeños hasta, digamos, el virus. Para tener un virus, pues por lo menos tiene que ser 0.1 micras, ¿no? Entonces, pues hay un factor de 1000 en tamaño, de 0.1 micras a 100 micras, que es un factor de 1000 millones
¿no? Entonces tienen una gran variedad de tamaños. Muy bien, qué interesante. Entonces, estamos hablando de los aerosoles, que son partículas microscópicas de material sólido o material líquido que se distribuyen en el aire y que por su peso, que es tan poco, no caen al suelo, sino se quedan flotando en el aire. Dos ejemplos prácticos nos ha puesto. Uno es el humo del tabaco. Cuando alguien fuma cigarrillos, el humo se queda por allí dando vueltas, aerosol, o la contaminación ambiental. Y nos ha dicho algo muy importante. El diámetro de un cabello humano es 80 micrones, 80. Y los aerosoles miden ese tamaño más o menos, del grosor de un cabello. Muy bien, ahora ya yendo a lo que es la propagación. Los aerosoles se pueden quedar ¿por cuánto tiempo? ¿Largo tiempo o tiempo infinito en el aire o de todas maneras van a caer? Pues esta es una buena pregunta y depende de su tamaño, ¿no? Un aerosol que es del tamaño del grosor de un pelo, ese a lo mejor solo va a estar 30 segundos en el aire y va a ir cayendo, ¿no? Pero ya un aerosol de los que salen muchos de nosotros al hablar, por ejemplo, ahora ya cuando estoy hablando, que a lo mejor es de 2 o 3 micras, entonces ese puede estar 3, 4 horas en el aire, ¿no? Entonces varía mucho dependiendo del tamaño. Entonces, para el contagio de enfermedades... Sí, perdón. No, siga. Para el contagio de enfermedades... Bueno, pues que todos pueden jugar un papel, pero pensamos que son, digamos, entre 1 y 10 micras. De esos salen muchos y se quedan bastante tiempo, ¿no? Se quedan a lo mejor 1 hora, 2 horas por el aire, hasta que poco a poco pues, se van cayendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Cuando compartimos el aire en una habitación o cuando hablamos con alguien y estamos compartiendo estos aerosoles que pueden tener el virus. Qué interesante. Entonces, para poner nuevamente la perspectiva del tamaño para nuestros oyentes, nos ha dicho que cuando se saca un cabello mediano, que no sea muy grueso, un cabello mediano, el diámetro de este cabello son 80 micras. Muy bien. Si nos ha dicho entonces que hay aerosoles de 8 micras, entonces en ese diámetro pueden entrar 8 pedacitos de material, de saliva, de moco, lo que sea, que se producen al hablar, 8 en fila en el diámetro de un cabello. Eso es un aerosol que uno produce, por ejemplo, al hablar. Muy bien, entonces, ya hablando de enfermedades, vamos a ir en un momento a hablar sobre esto del COVID-19, obviamente que es preocupación mundial, pero ¿qué otras enfermedades se transmiten por aerosoles? ¿Solamente COVID-19 o hay otras? No, hay enfermedades que están admitidas por todo el mundo, como la tuberculosis fue la primera que se aceptó. La tuberculosis solo se puede transmitir por aerosoles, es la única manera. Y también el sarampión y la varicela están plenamente aceptadas como de transmisión por aerosoles. Hay otras que hay mucha evidencia, pero no están todavía completamente aceptadas, como por ejemplo la gripe, el SARS, el MERS y el rinovirus, que es uno de los tipos de catarros, y algunos de los otros coronavirus que también causan los catarros, los resfriados. Entonces, pero estas son menos contagiosas y no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Por las mismas razones que pasa con la COVID. Muy bien, pero lo que sí está de acuerdo nos ha dicho tuberculosis, que es algo muy frecuente en el Perú, tuberculosis, la varicela, el sarampión y ahora COVID-19 son 4 ejemplos de enfermedades que se transmiten por aerosoles. Doctor, explíquele a nuestros oyentes cómo es que al hablar o al gritar o al cantar uno produce aerosoles. ¿En qué parte se producen? ¿De dónde vienen esos aerosoles que salen por la nariz y por la boca? ¿Dónde se forman? Pues hay 3 sitios donde se forman. Uno es, y hay algunos que salen incluso al respirar. Uno respira sin hablar ni nada y siguen saliendo algunos aerosoles. Esto pasa en los pulmones, pues nuestros bronquios son como unos tubos por donde va el aire y cuando exhalamos se colapsan. Y entonces, al volverse a abrir, cuando entra más aire, se forma como una burbuja entre las 2 paredes, como las burbujas de los niños, y luego esa burbuja se rompe, ¿no? Y al romperse la burbuja, igual que si se rompe una burbuja de un niño, pues esos trocitos de material que hacían la burbuja se convierten en aerosoles, pues el trocito de material de tus pulmones, del líquido que rodea tus bronquios, eso se convierte en aerosoles y algunos de esos van a salir cuando expiras el aire, cuando exhalas el aire. Ese es el primer mecanismo. Luego hay otro que son tus cuerdas vocales.
al hablar en las cuerdas vocales estás vibrando, hay unos mecanismos y eso está todo mojado, digamos, por saliva. Y entonces, al ir vibrando, pues también ahí en algunos momentos se pueden formar más aerosoles. Y el último sitio es la boca. Pues cuando hablamos y digo la P, la T, la tal, esos movimientos, pues la boca está mojada por saliva, pues también al pasar el aire muy rápido por entre los dientes y el labios tal, también pueden salir aerosoles, ¿no? Entonces salen de esos tres sitios. Qué interesante. Entonces, nuestras vías respiratorias, entre comillas, están diseñadas para hacer aerosoles, porque todos tenemos bronquios, todos tenemos cuerdas vocales y todos tenemos labios y todos expiramos el aire para hablar o para cantar o para gritar. Por lo tanto, es natural, podemos decir, formar aerosoles, doctor. Exactamente, es algo que siempre pasa, ¿no? Que depende de, pues pasa mucho más. Al respirar salen relativamente pocos, al hablar salen 10 veces más y si gritamos o cantamos fuerte, pues salen 50 veces más. Y cuanto más fuerte hablemos o cantemos más, ¿no? Pues simplemente por eso, porque al cantar más fuerte el aire sale más fuerte y es más fácil quitar esos trocitos de saliva y que salgan, ¿no? Wow, claro, entonces eso me hace pensar, por ejemplo, en términos de contagio de enfermedades. Me estoy tratando de imaginar, doctor Jiménez, una fiesta, por ejemplo, en un lugar cerrado, en una casa cerrada, en la que hayan, qué sé yo, 10, 20 parejas bailando y cantando y gritando. En esa habitación cerrada hay cualquier cantidad de aerosoles de estas personas que están gritando y cantando y bailando. Exactamente. Eso sería una situación si una de esas personas está infectada y no lo sabe, con esta enfermedad que hay mucha gente que no tiene síntomas o que es contagiosa justo antes de tener síntomas, esa situación sería muy propicia para contagiarse. Muy bien, qué interesante. Entonces ya estamos viendo, señora, parte de lo que vamos a hablar en un rato más, que es la prevención, cómo cuidarnos de los aerosoles. Pero ya se dio cuenta, es natural y normal formar aerosoles. Al hablar, al cantar, al gritar, se están formando estos aerosoles. Y doctor Jiménez nos ha dicho que la cantidad de aerosoles obviamente no es la misma si solamente hablamos, cuchicheamos o hablamos más fuerte, damos un discurso o cantamos o gritamos. Ya hay estudios que indican, por ejemplo, que en un coro, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el estado de Washington, una sola persona del coro que estaba cantando contagió, creo que a 52 personas. ¿Verdad, doctor? Sí, este es un estudio muy famoso y de hecho lo hemos investigado nosotros. Yo fui la persona que llamé al periodista y me puse en contacto con el coro y he hablado mucho con el coro y es un caso igual, a lo mejor es el más claro de esta pandemia, en que es prácticamente imposible que se hubieran contagiado de ninguna otra manera, porque llegaron para cantar y cantan, solo se toman una pausa de 10 minutos en la que cada persona habla con otras 2 o 3, pero también tienen que ir al baño y tal, y luego cantan y en cuanto acaban se van. Entonces no tienen oportunidades de contagiarse de otra manera. También la persona que se supo después que estaba enferma, no tocó ningún objeto, fue solo un baño donde solo fueron otras 3 personas, y no tenía nadie delante cuando estaba cantando, entonces las gotas estas grandes que caen al suelo no le podían caer a nadie, y no habló con nadie porque no se encontraba muy bien. Entonces es imposible que nadie se contagiase de otra manera, ¿no? Y por el aire era fácil porque estaban compartiendo el aire. Y no es un caso aislado, hay muchos coros, hay por lo menos 20 coros en España, hay varios, en Holanda, en Canadá, en Austria, en el Reino Unido, en Corea del Sur. Hay muchos coros donde se ve el contagio de la misma manera, ¿no? Porque es una actividad que pone muchos aerosoles en el aire. También se han visto muchos casos en bares donde la música está alta, la gente grita, donde no se ha visto ningún contagio que yo sepa, de estos de muchos casos. Por ejemplo, en un cine o en una biblioteca donde la gente no habla y está callada. Entonces, porque realmente si cambias cuántos aerosoles pones en el aire y pones 50 veces menos, pues ya pues a lo mejor se puede contagiar 1 o 2, pero ya no vas a contagiar a 50 personas, ¿no? Entonces está muy clara la conexión con hablar fuerte, ¿no? Con cantar. Qué interesante. Y aquí hay una aplicación práctica ahora que en el Perú, doctor Jiménez, le informo que las cifras están bajando bastante en el Perú, tanto de casos nuevos como de mortalidad y de hospitalizaciones. Entonces se está abriendo la economía, se están abriendo algunos restaurantes, algunos lugares. Creo que lo que usted ha dicho es sumamente importante, que si van a abrir, por favor no pongan música fuerte. Obviamente las mesas van a estar espaciadas, pero lo que hay que hacer es que incluso hay que poner de repente letreros, doctor, que diga, por favor,
no hablar fuerte, algo así, porque cuanto más fuerte hablan o llaman al mozo o tienen que levantar la voz, allí va a haber más oportunidad de aerosoles. Correctamente, sí, sí. Uh-huh. Qué interesante. Doctor, permítame hacer una pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a regresar en un momentito para terminar nuestra conversación. Qué interesante. Estamos conversando con el doctor PhD en Química, José Luis Jiménez, profesor de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado en Boulder. No se vayan, que regresamos. Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Y si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor PhD en Química, José Luis Jiménez, quien es profesor de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado y nos atiende desde la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Estamos hablando de aerosoles, señora. Los aerosoles. Ya el doctor nos ha dicho que los aerosoles son partículas, ya sea sólidas o líquidas, pero que son microscópicas. Nos dio la idea de que si usted agarra un cabello humano y lo corta por la mitad, eso mide 80 micras, 80. Y en ese diámetro, en ese grosor del cabello, ahí pueden entrar hasta 8, 10, 12 pedacitos de estos aerosoles y que se originan cuando uno habla, cuando uno canta, cuando uno grita, porque la tráquea tiene moco, la laringe tiene saliva, tiene moco, los labios tienen líquido, saliva, y cuando uno habla, está eliminando estos aerosoles y nos ha dicho que son importantes en el contagio de la tuberculosis, de la varicela, del sarampión y de COVID-19. Muy bien, doctor Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Vayamos ahora a hablar de COVID. Entonces, ya nos explicó este famoso estudio, que es el estudio más divulgado en el mundo de este coro en el estado de Washington, en el que usted participó. ¿Y cómo podemos hacer, dado el tamaño y que está en el medio ambiente, para defendernos de estos aerosoles, doctor, y no nos contagiemos ni de tuberculosis, ni de sarampión o COVID? ¿Cómo hacemos para defendernos? Bueno, pues la forma de que nos contagiamos es cuando respiramos el aire que han exhalado otras personas, ¿no? Entonces, lo más importante es pensar que esto es como un humo, ¿no? Sobre todo en la situación del COVID, cualquier persona con la que estamos puede estar exhalando este humo, este aerosol, y nosotros queremos respirar en la menor cantidad posible. Entonces, la medida más efectiva es hacer las cosas al aire libre. Todo lo que se puede hacer al aire libre, ahí es mucho más difícil contagiarse por la misma razón. El humo se va mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer al aire libre con distancia y con mascarilla, esa es la situación más segura, ¿no? Si no se puede hacer, hay que tener cuidado no hablar al aire libre sin distancia y sin mascarilla, porque así sí que hay casos de contagio. Y luego, pues, si vamos a tener que hacer cosas en el interior, pues hay que estar con la menor gente posible, el menor tiempo posible, y hay que ventilar. Ventilar quiere decir que el aire que está dentro, que puede tener el virus, lo vamos echando afuera continuamente y va entrando aire de afuera. No tenemos una ventana abierta, a lo mejor parcialmente, o varias ventanas, de manera que el aire se está renovando. No sé, si alguien está echando virus, no se está acumulando ese humo, sino que poco a poco va saliendo. Y hay un truco, que claro, la ventilación es un tema muy técnico, que pues estoy ventilando mucho, poco, y yo tengo calor o tengo frío. Entonces, hay un truco que es medir el dióxido de carbono. Hay unos medidores como este, que estoy mostrando aquí, pues que te dicen cuánto dióxido de carbono hay en una estancia, ¿no? Y entonces, al exterior hay 400 partes por millón. De cada millón de moléculas del aire, 400 son de CO2, ¿no? Y esto es lo que causa el cambio climático, pero eso cambia muy despacio, ¿no? Entonces aquí pues tenemos 560. Esto quiere decir que hay un poco más de aire porque lo estoy respirando yo, ¿no? Pero un día en un sitio, por ejemplo, que está mal ventilado, como en algunos colegios en España, pues he visto que había 4.500 partes por millón, ¿no? Entonces, wow. en un sitio así, el 10% del aire que están respirando ya lo están respirando por segunda vez. Alguien ya lo ha respirado, ¿no? Y así es como nos contagiamos, ¿no? Entonces, lo que decimos es buena idea medir el CO2 y que nunca pase de 700 partes por millón. Y si pasa, pues hay que reducir a la gente o hay que abrir más ventanas. Y esto es una cosa, pues estos medidores pues cuestan a lo mejor $150, los buenos, los que miden de verdad. Entonces es demasiado caro para que todos tengamos uno. Pero un colegio sí puede tener uno y compartirlo, ¿no? O una empresa puede tener uno y compartirlo. Y así nos podemos proteger de una forma eficiente. Y por supuesto siempre llevar las mascarillas puestas
y bien ajustadas, ¿no? Que no dejen pasar este humo. Qué interesante. Entonces, varias cosas prácticas nos ha dicho. Atención, señor, señora. Uno, ahora que empieza la primavera y el verano en Perú, mucha gente va a decir, uy, hagamos una reunión en el jardín, van a decir, y como creen que es el jardín y que está al aire libre, ya se pueden juntar un poco más. Lo que usted nos está diciendo es que a pesar de que estén al aire libre, tienen que estar separados. Y si están con mascarilla, mucho mejor, ¿cierto? Correcto, correcto. El aire libre no es un talismán, que estás al aire libre y no te contagias. Si estás al aire libre hablando sin distancia, te contagias igual. Igual que si estuvieras al aire libre hablando cerca con un fumador y estarías respirando mucho humo, ¿no? Lo que decimos, si tú estás hablando con alguien y, por ejemplo, esa persona ha comido ajo y tú le hueles ajo en el aliento, es porque está respirando aire que acaba de salir de esa persona. Esa es una situación de riesgo, ¿no? Entonces hay que mantener la distancia y usar la mascarilla. Qué interesante esta comparación que ha hecho. Entonces, obvio, ok. Si alguien ha comido mucho ajo, alguien se va a dar cuenta, ¿verdad? Eso es facilísimo de oler. Y lo que estamos oliendo son partículas de aerosol del ajo que la persona está eliminando por su respiración. Entonces, imaginemos que ese olor de ajo son virus del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2. Entonces, si estamos allí a una distancia que podemos oler el ajo del aliento de la persona, significa que podríamos estar aspirando el nuevo coronavirus si la persona estuviera infectada. Entonces, habría que hacer un ejercicio. Me pongo un pasito para atrás hasta el momento en que ya no huelo el ajo. Allí donde no huelo el ajo, que probablemente van a ser un par de metros, allí ya estoy seguro del virus y del ajo también. ¿Se puede decir eso? Sí, hay que mantener pues es una distancia, 1,5 metros, 2, y con mascarillas, y entonces es muy seguro, uno puede estar prácticamente todo el tiempo que quiera, ¿no? Al exterior. Muy bien. Entonces, de estos aerosoles nos podemos defender con el uso de la mascarilla, obviamente, y también con la distancia social, que es muy importante, incluso al aire libre. La segunda cosa práctica que nos ha dicho, atención, señor, señora que nos escucha, es abrir las ventanas. Muchas veces tenemos miedo a abrir las ventanas. No, hay que abrir las ventanas para que haya circulación de aire en la casa. ¿Qué hay acerca de esta, que yo creo que es parecido a lo del ajo, al ejemplo del ajo? Dice, si tú puedes oler que alguien está fumando el humo del cigarrillo de otra persona, es porque estás oliendo el aerosol y a esa distancia te podría llegar el virus. ¿Eso es algo que se puede decir correcto? Sí, bueno, es un poquito complicado, ¿no? Porque el humo es, o sea, si hueles el ajo ahí estás muy cerca, eso es una situación muy peligrosa, ¿no? El humo en realidad es un poco más potente que el virus, ¿no? Tú puedes a lo mejor oler el humo de un cigarro a mucha distancia, donde en realidad el contagio sería poco probable. Entonces, es una analogía, pero no es perfecta. Es sobre todo útil para si estás compartiendo el aire en una habitación y hay alguien fumando en ese momento, para ver cómo se comporta el humo, ¿no? Que, o sea, al empezar a fumar, al principio el humo lo ves, pero no lo hueles, ¿no? Pero al cabo de 10 minutos se huele por toda la habitación porque se ha mezclado. Entonces es útil para pensar esto, ¿no? ¿Qué está pasando con los aerosoles? Muy bien, pues doctor José Luis Jiménez, muchísimas gracias de verdad por habernos regalado su tiempo. A todos los oyentes de RPP Noticias nos ha dado aspectos muy prácticos de los cuales nos van a ayudar muchísimo para cuidarnos de esta enfermedad. Muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, un corte y regresamos con el programa. Ya sabe, señor, señora, el doctor José Luis Jiménez, PhD en Química, profesor de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado en Boulder, nos dijo que los aerosoles, usted los exhala cuando habla, cuando grita, y que ni siquiera el aire libre está, digamos, no va a proteger de esto si no estamos distanciados. Qué importante la conversación. Vamos a regresar inmediatamente después. No se vaya.